Muchos de mis lectores se sorprenderán tanto como yo quedé sorprendido al enterarme que los españoles trataron de descubrir Australia y colonizar las islas de los mares del sur una generación antes de que los padres peregrinos desembarcaran en Plymouth Rock. Aunque esta expedición fracasó en sus principales objetivos, merece sin embargo ser mejor conocida, pues en su transcurso se descubrieron las Islas Marquesas y la Salomón del Sur, y también porque al morir su comandante, el general Álvaro de Mendaña, su joven viuda, doña Isabel Barreto, asumió el mando absoluto de la flotilla que aquel le legara, episodio único en la historia naval moderna. Esta introducción que hiciera el propio autor a su obra, Las Islas de la Imprudencia, nos conduce a una de las primeras novelas históricas, escrita en 1949 por Robert Graves. El libro nos relata los recuerdos de Andrés Serrano, asistente del secretario de Álvaro de Mendaña y Castro, general español y descubridor de las Islas Salomón, durante la segunda expedición que organizara desde el Perú con intención de colonizarlas. El interés de este libro no solamente es el reconocimiento de que las primeras exploraciones por el Océano Pacífico fueran españolas y no inglesas, curiosamente descritas por una pluma británica del calibre de la de Robert Graves, sino en otro tema de la propia historia, que es tan poco conocido como extraordinario. Se llamó Isabel Barreto, considerada la primera mujer que ostenta el cargo de almirante en la historia de la navegación española y por tanto del mundo occidental conocido de aquel momento, claro. Esposa del general, no fue únicamente encargada de gobernar la expedición de vuelta a Filipinas desde la Salomón tras la muerte de Mendaña, sino que fue parte activa de la expedición ayudando a su marido a organizarla. También consiguió embarcar a mujeres que formaban parte de las familias de colonos y marinos dentro de los barcos, cosa que era impensable en esa época. Una mujer adelantada a su tiempo. Primer viaje de Álvaro de Mendaña, descubrimiento de las Islas Salomón, 1567 a 1569. Los españoles supieron de boca de los quechuas la leyenda que decía que hacia el oeste se encontraban unas islas llenas de oro. Inmediatamente se compararon estas islas con la tierra de Ofir, donde estaban las minas de oro del rey Salomón. Como el cargo de virrey del Perú se hallaba vacante, el presidente de la audiencia, Lope García de Castro, ejercía las funciones de virrey y encargó a la dirección de la expedición a su sobrino Mendaña. Segundo viaje, 1595 a 1596. Durante 25 años, Mendaña intentó hacer un segundo viaje para colonizar las Islas Salomón. Aunque tenía la aprobación del rey, se encontró con el rechazo de las autoridades coloniales, descontentas con los resultados del primer viaje y con la de los enemigos de su tío, que había muerto. Fue el nuevo virrey, García Hurtado de Mendoza, quien patrocinó la nueva expedición gracias a la influencia de la mujer de Mendaña, Isabel de Barreto. Se organizó como una expedición privada donde el virrey aportaba sus efectivos militares, en tanto que Mendaña convencía a los mercaderes y colonos para participar en la aventura. El objetivo era establecer una colonia en las Islas Salomón, impidiendo que los piratas ingleses encontraran un refugio en el Pacífico desde donde pudieran atacar las Filipinas o la costa americana. Bienvenidos de nuevo al Trotaleo los jueves. Y nada, pues empezamos la quinta edición, creo que es. Bueno, Enrique Alonso. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien. Es un antiguo familiar, por así decirlo, de la librería. Vuelves por aquí a presentar tu nueva novela, además, de hecho. Es novelita, sí. Es novelita. Novelitas no había hecho nunca nada. Y bueno, lo curioso es que en el gremio mío de la lógica somos bastantes los que nos hemos pasado a la literatura. ¿Ah, sí? El otro día lo bromeábamos y decía una compañera, dice, vamos a tener que hacer un congreso solo para vosotros. Y ya os contáis las batallitas vosotros. Porque... Enrique Alonso es profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus intereses principales y su investigación se centra en los fundamentos e historia de la lógica contemporánea, donde ha publicado diversos libros y artículos dedicados a la obra de Gödel, Henkin o Turing. Su otro campo de investigación se centra en los estudios sobre la era digital, donde ha publicado 2 libros, La quimera del usuario y El nuevo Leviatán. Los pentáculos de Turing es su primera novela.
Más allá de la confortable vida universitaria, esta historia se adentra en el mundo del espionaje y los servicios secretos, y más allá de la fría racionalidad de los números, sus protagonistas se vieron a menudo seducidos por extrañas corrientes esotéricas. Una narración rápida, una trama inteligente, intrigante desde el comienzo, y con un desenlace absolutamente genial. Pues cuéntanos los pentáculos de Tuning, cuéntanos algo de tu novela. Está basado en una anécdota de clase, que fue una situación muy peculiar. Yo estaba dando un curso, creo que era de doctorado. Yo propuse, a modo de experimento mental, si la voluntad podía ser la conciencia, mejor dicho, podía ser también, podía dividirse en actos simples que pueden ser imitados por una máquina de Turing, etcétera, etcétera. Y lo propuse con respecto a la conciencia. Y digo, podríamos implementar una máquina que cuando dijera, por ejemplo, su tabaco gracias, lo estuviera sintiendo de verdad. Y una chiquita se levantó y se marchó. Vaya, se asustó. No, era una chiquita que tenía profundos sentimientos religiosos y era una lástima porque era buena alumna. Bueno, lo anoté ahí y yo pensaba, ¿qué le habrá ofendido a esta mujer? ¿Qué le habrá fastidiado a esta chica? Pero sí, era un experimento mental de estos que propones simplemente pues para tener una charleta agradable, sí. No pasa nada. Bueno, y ahí me quedó la idea. Y tiempo después eso se juntó con otro hecho, y es que hablando de bromas sobre los lógicos matemáticos del siglo XX, empezamos a tirar de la lista y muchos no habían muerto de una manera serena ni tranquila. Y todos tenían algún tipo de psicología peculiar o habían tenido vidas un tanto extrañas. Esa es la trama de la novela. Ya os digo, está basado en un descubrimiento fortuito que hace un profesor universitario y una carta que le dirige Alan Turing a Kurt Gödel. Nunca existió tal carta. Y bueno, ahí va saliendo una trama que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con los sentimientos religiosos o los prejuicios religiosos que pueda haber en relación con la inteligencia artificial, etc. Es una historia que no requiere que se sepa nada sobre lógica ni matemáticas, no hay absolutamente nada que se le exija al lector, ¿no? Es una novelita de intriga, o sea, está y hay que entenderla como tal. Lo que pasa es que hay mucha historia real. Bueno, pues lo siguiente... bueno, tú querías decir algo. Sí, pues luego también tiene, aparte de ese componente de misterio y de trama así como de intriga y demás, yo creo que también tiene un componente importante de ciencia ficción. Y a mí, no sé, probablemente fue de las cosas que más me atrajo. Que más me atrajo es que, guardando las distancias, aunque yo lo suelo decir y lo digo en la presentación que hago de la novela, lo comparo con Stanislav Lem. Entonces a mí, ya te digo, me cautivó mucho también por esa parte, porque es una ciencia ficción bastante bien desarrollada y que sabe hilar muy bien con problemas filosóficos bastante, o sea, muy interesantes. Y vamos a pasar a presentar a nuestro otro invitado, a Jorge Luis Abanades, perdón, ahora acabo he visto la tilde, y es editor de este libro, Los Pentáculos de Tuning, y no solo de este libro, claro. El primer libro que edité fue precisamente una novelita mía
Y de aquí nació todo, un poco del deseo de poner en circulación libros que yo tenía guardados en mi caverna pues desde hacía bastante tiempo. El nombre de los libros de la caverna pues viene a reflejar un poco ese espíritu de sacar a la luz pues esos textos que algunos autores tenemos guardados en una caverna. Entonces mi planteamiento fue, por un lado, el no obsesionarme con que esto fuese un proyecto comercial, que si tiene que dar dinero pues tendrá que ser muy en el futuro, pero lo que sí que me preocupé, obviamente, es de que fuese sostenible. Es decir, obviamente yo tengo que vender los libros, no puedo regalarlos, pero porque quiero que lo que invierto para producirlos al menos me repercuta lo suficiente como para poder continuar con el proyecto y poder sacar libros nuevos, ¿no? Y luego mi segunda cláusula principal, por decir así, es entender que nace de un autor. En el ámbito normal, un autor no aspira a más de un 5 o un 10%, ¿no? Entonces, claro, eso es así porque al final pues tiene que vivir mucha gente de un libro, ¿no? Tiene que vivir un librero, tiene que vivir los distribuidores, que son los que llevan los libros de aquí para allá, tiene que vivir la imprenta, tiene que vivir el editor con el diseñador y con todo tal, y luego el autor es el último en la cola de aquí, ¿no? Entonces, claro, yo pues ante todo ese fenómeno y justamente estando en confinamiento, que la gente no está yendo a las librerías, que se impone, como decía Enrique hace un momento, pues la comercialización digital, etcétera, etcétera, pues yo dije, bueno, pues me voy a saltar las librerías y me voy a saltar los distribuidores y voy a venderlo directamente por internet. Vendo los libros por internet y vamos solamente, los únicos que estamos entrando en la ecuación somos el impresor, el autor y yo. Es una pregunta. ¿Qué personas están publicando ahora? O sea, ¿cuáles son las profesiones de las personas que publican normalmente? ¿No os habéis dado cuenta de que hay un ítem que se repite? ¿Que publica? Sí, la gente que está publicando son periodistas. Sí, claro, casi todos son periodistas. O vienen del periodismo. Vienen del periodismo. Pues porque están relacionados con la industria editorial de un modo u otro y han entrado dentro de esa cadena. Sí, es que para publicar de cualquier tema, estudia periodismo. O sea, si tú quieres escribir de física teórica, no hagas física, haz periodismo. Periodismo. Pero Enrique, está habiendo un gran... O sea, yo por aquí, todos estos que hay aquí detrás, y hay mucho empieza a haber mucha autoedición. Bueno, autoedición es lo que más, claro, pero precisamente yo creo que la autoedición responde a lo que dice Enrique. Es decir, al final, como es tan difícil publicar y hay tanta gente escribiendo cosas, pues la gente se autopublica. Y es un negociazo, porque yo puedo contar con una anécdota que yo cuando monté, o sea, a raíz de todo esto, me han llegado propuestas, claro, porque de repente te escriben. Entonces, lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, varias veces directamente te entran como si fuese una editorial de autoedición, o sea, lo dan por hecho. Y te mandan el relato y dicen, esto quiero que sea así, quiero que se diga así, esto al principio. Y claro, dices, bueno, espera un momento. Tendré que leérmelo, ver que me parece bien y llegar a un acuerdo sobre lo que se va a editar o lo que no y cómo, porque al final esto es una cosa entre los dos. La autoedición, que es lo que le estaba diciendo, depende de el ego y el bolsillo de muchos autores, que en ocasiones son desmedidos ambos. Eso ha hecho que la autoedición, o lo que se pueda parecer a autoedición, tenga muy mala fama. Entonces, en este caso, lo que Jorge estaba diciendo es muy interesante, decir, oye, que yo pongo también mi nombre y mi dinero en tu libro. Eso actúa como proceso de filtro. De tal manera que sí que hay una presencia de la editorial, del editor, de lo que es el trabajo clásico, claro. De filtrar, seleccionar, decir, esto no es bueno. Esto no es bueno, esto es bueno. Con esto no estoy de acuerdo, habrá otras editoriales que lo quieran, pero yo no, etcétera, etcétera. Y es una línea intermedia muy buena. Y yo siempre aquí digo, ¿y el futuro de los dos? Contarnos. Mi intención era publicar uno al mes, ir sacando más o menos uno al mes. El de febrero se me está retrasando, pero le tengo en ciernes porque le estoy terminando de corregir y demás. Pero tengo, para febrero, marzo, abril y mayo. Enrique, ¿más novelas? Sí, esto... Porque es la primera. He empezado con un cuentito que se titularía algo así como Memorias de un periodista al servicio de la República, que son las crónicas de un viejo periodista retirado, muy importante en la profesión, en el que hace extractos de sus entrevistas a lo largo del tiempo y alguna entrevista, por ejemplo, Picasso como director de la Expo de Barcelona de 1958. A ver si pilléis el concepto. La Ley de Educación de Loria Giner de los Ríos, Lorca en el Ministerio de Cultura. Está bien, dilo porque... Es que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? Pero sí, contado desde el lado bonito, porque siempre es una historia
cuando se escriben estas historias sobre la República son historias de derrota, de tal. Sí. No, es ¿qué le hubiera pasado al país si Severo Ochoa pues se queda en la Escuela de Madrid con el Instituto de Biología Molecular en los años 50? España entra como miembro fundador de la OTAN desde el principio. Un país que hubiera quedado del lado de los vencedores y cómo hubieran prosperado todo, etcétera, etcétera. Ensueño, para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel, y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Aún el más pobre puede hacerlo, nada por ello ha de pagar. El alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz. Emily Dickinson.